poner a celebrar, a cantar al mejor Padre de todos, ¿no? Fue bueno hacerlo juntos como iglesia. Gracias, Andrés. Me cambio el micrófono. Problemas técnicos. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? Bien. Y yo quería continuar con la serie de temas que arrancamos hace 2 domingos. ¿Alguien sabe cómo se llama? Dios es nuestra historia. Gracias, Gustavo. Acá tiraron mi identidad. Se acercó bastante. Y tuvimos la oportunidad de escuchar un poco a Javi, que nos introducía en la serie. Él nos decía que nuestra historia de vida es una pequeña porción de la verdadera historia, que es la historia de Dios. Muchas veces no sabemos que necesitamos nuestra vida y armamos nuestra vida con nuestras propias decisiones, viviendo una historia que creemos que es nuestra, pero en verdad se trata de Dios. Y Dios va haciendo cosas en nuestra vida para recordarnos siempre que se trata de Él. Un poco esto también contaba Omar, cómo él en su testimonio iba viendo, cómo Dios iba poniendo personas, iba poniendo circunstancias, momentos en donde él se acercaba a Dios, él conocía a Dios por medio de la palabra. Y yo quiero continuar con esto, pero antes de empezar a contar un poco mi historia, que es muy interesante, quiero que leamos algo en Jeremías 29. Esto es una de las bases más reales de mi vida, pero sobre todas las cosas es una de las bases más reales del Evangelio. Vamos a Jeremías capítulo 29. Jeremías se conoce como el famoso profeta llorón. En términos humanos, incluso a veces esa terminología está dentro de la iglesia, Jeremías fue un fracaso en términos humanos, como profeta de Dios. Fue una persona que se pasó toda su vida predicando la palabra y fue totalmente rechazado, constantemente rechazado por la gente. El libro de Jeremías es un libro muy largo, pero se divide en 2 partes. Jeremías va a profetizar el cautiverio del pueblo de Israel. Dios iba a permitir que una nación enemiga como Babilonia se lleve cautivo, invada primeramente Israel. Estaba dividido en 2 reinos, y se lleve esclavos, destruya gran parte de la ciudad, deje un grupo ahí viviendo en condiciones precarias y la otra parte se la lleve a Babilonia a laburar y a trabajar allá para esa nación. Y Jeremías va a profetizar sobre eso, va a decir: si ustedes no se arrepienten va a pasar esto, esto y esto. Y llega el capítulo 24 del libro de Jeremías y sucede, tal como el pueblo no escuchó la palabra de Dios por medio de Jeremías y Babilonia hace todo el destrozo que hace. Entonces Jeremías sigue profetizando en donde está, tanto para la gente que se queda ahí, pero también envía cartas para la gente que está en cautiverio. Y escribe en el capítulo 29 estas palabras. Vamos a leer a partir del versículo 11, que dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Versículo 12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llorar. Se venían años difíciles para el pueblo de Israel. Iban a ser 70 años de cautiverio, y Dios, a pesar de que el pueblo lo rechazó y rechazó su palabra, Dios volvió a dar un mensaje de esperanza. Y Dios dice en esta última parte, dice: yo los volveré a traer al lugar donde los había puesto antes. Y yo digo, de esto se trata esta serie, un poco. Y mi historia también se trata de esto, un poco. Mi historia es un recordatorio constante de volver a caminar y a disfrutar la historia de Dios, de dejar de diseñar mi vida a mi manera para poder disfrutar del diseño que Dios ya tenía para mí.
Y para poder hacer esto, tuve que entender este mensaje de Jeremías, porque muchas veces uno no quiere caminar la historia de Dios, porque le resulta difícil, porque cree que puede hacer mejor, porque quizás a veces nuestras necesidades y nuestros deseos no van acorde a los deseos de Dios. Pero Dios tiene estos planes, como dice el versículo 11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y nada más. Una traducción bíblica va a decir, yo tengo pensamientos de bienestar, para darles un futuro lleno de esperanza. Entonces yo quiero que caminen conmigo un poco mi historia, pero para que descubramos la historia de Dios en este proceso. Yo entendí en un principio que para poder disfrutar la historia de Dios en mi vida, tenía que rendirme, tenía que entregarme, tenía que rendirme a mis deseos, los deseos de la carne, aquello que el ego te pide, pero también tenía que luchar contra una cultura. Y esto es lo que voy a desarrollar hoy. Creo que la lucha y la batalla más grande de mi vida, si bien no eran mis deseos, que vamos a estar batallando toda nuestra vida con nuestros deseos, sino más bien contra una cultura impuesta. Y esto lo voy a explicar. Yo nací prácticamente en una familia cristiana, mis padres iban a la iglesia, yo desde muy pequeño recibí valores cristianos, hábitos cristianos, costumbres cristianas. A los 6 años apenas aprendí a leer, a leer una Biblia. Fui obligado a leer la Biblia desde muy chico, a memorizarla, a ir a la iglesia, a dejar cosas que me gustaban para ir a la iglesia, por ejemplo. Mi mamá era de esas que no me dejaba ir a jugar los partidos y el partido era el domingo para ir a la iglesia. Había cosas que no podía hacer, había dibujitos que no podía mirar, no sé si les habrá pasado o les habrá tocado esa época. Mi mamá había ciertos programas de televisión que no me dejaba ver. Entonces yo empecé a absorber una vida cristiana impuesta desde mi nacimiento. Y todos atravesamos este proceso. O sea, cuando uno conoce a Cristo y decide entregar su corazón, no solo viene a morar el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el que nos va a dar a conocer a Cristo, sino que también asume una nueva cultura cristiana. Y todo eso cambia. Quizás el proceso del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestras luchas internas es más lento. Sin embargo, la cultura evangélica con la que somos criados muchas veces nos acelera. Entonces, quizás hicimos una oración en ciertos momentos de nuestra vida, entregando nuestra vida a Dios, pero no entregamos el gobierno de todas nuestras decisiones. Pero sin embargo, a los 2 años ya hablamos como cristianos, servimos como cristianos, predicamos como cristianos, venimos a la iglesia como cristianos. ¿Por qué? Porque hay una cultura también evangélica impuesta desde que nacemos. Y mi vida fue una lucha contra esa cultura, de poder limpiar todo eso que yo creía que era Dios y que en realidad no lo era. Voy a hacer una aclaración desde el principio. Esa cultura evangélica no está mal, no es mala, nos genera hábitos buenos, saludables. El problema es cuando esa cultura se vuelve el todo y creemos que de eso se trata de vivir para Dios. Pero eso es una cultura. Tiene que ser un medio para conocer a Dios. Entonces, empecé a cambiar mi vida y a los 8 años mi mamá me invita, antes de dormir a orar, estábamos con mi hermana, no puedo olvidar ese momento, y me invita a repetir una oración. Y ahí yo pedí perdón por mis pecados a los 8 años y le entregué mi vida a Cristo. En ese momento no tenía ni la madurez ni la capacidad de poder entender el todo de lo que significaba esa decisión y esas palabras, pero me acuerdo que algo cambió en mí. Lo único que me trajo muchas cosas buenas esta vida cristiana, pero lo que más me trajo esa oración que hice a los 8 años fue la culpa. Un niño de 8 años hasta los 14 años cargando con la culpa de saber que había entregado su vida a Dios y que tenía que vivir de una determinada manera, pero no poder sostenerlo en su vida cotidiana. Entonces mi vida empezó a crear una especie de vidas paralelas. Por un lado, de lunes a viernes yo era una persona y los sábados y domingos cuando iba a la iglesia
era cristiano, era un señorcito. Yo decía los versículos bíblicos de memoria, yo pasaba enfrente, yo leía, yo oraba. Pero en mi vida cotidiana me daba vergüenza mostrar a la gente que era cristiano, que había aceptado a Cristo en mi corazón. Es más, hacía cosas para que no vean eso. Hablaba con las palabras, le pegaba a mis compañeros. Y fueron muchos años de sentirme mal por las cosas malas que hacía, por no poder sostener quizás el ideal del cristianismo. Y eso fue lo primero con lo que tuve que luchar en mi historia para poder abrazar la historia de Dios, que es el problema de la culpa. Y a veces en nuestras congregaciones cristianas evangélicas eso no se trabaja de la mejor manera. Es más, ustedes a veces se sostienen de la culpa. Yo les voy a contar dos cosas que siempre quedaron en mi corazón marcadas. ¿Alguna vez han oído una escuela dominical? Sí. ¿Sí? Hay dos canciones de la escuelita dominical que no ayudan para nada a romper con la cuestión de la culpa en nuestra cultura evangélica. Una de ellas decía, cuida tus ojos. ¿Conocen la canción? Cuida tus ojos lo que ven, cuidan tus manos lo que tocan, cuidan tus oídos lo que escuchan. Y el coro decía, porque tu Padre Celestial te vigila con afán, cuida tus ojos, cuida tus manos, cuida tus oídos. Dios era un Dios que estaba vigilándote, viendo si te estaba portando bien o si te estaba portando mal. Y la otra canción era, lamentablemente, que sigue estando muchas veces en nuestras escuelitas dominicales, la de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Una vez hablaba con un pastor y me decía, estoy escribiendo un libro basado en la película Rescatando al Soldado Ryan, pero se va a llamar Rescatando a Jonás de la escuelita dominical. La historia de Jonás no es una simple historia de desobediencia, aquel que la estudia y la lee tiene que ver con una cuestión más profunda, más real, un plan soberano de Dios para la vida de Jonás, mandarlo a hacer algo que él no quería hacer con justas razones. Pero todo eso a mí me hizo entender que si yo me portaba mal, Dios me portaba mal. Si yo no obedecía, me iba a comer una ballena, porque en ese momento se creía que era una ballena. Y tuvieron que volver a explicar el Evangelio. En una reunión de adolescentes con 14 años, una persona me dijo que Dios ya no tenía en cuenta mis pecados, porque ya no había pagado en la cruz. Amén. La culpa en la vida cristiana no existe, ya fue resuelta en la cruz. Amén. Cristo cargó con todos nuestros errores, pasados, presentes y futuros. Pablo en Romanos 5 va a decir, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ya está. El término propiciación es un término teológico que muchas veces lo utilizamos. Es Dios descargó la ira, todo el enojo, todo ese Padre Celestial que te vigila con afán, lo descargó en Cristo en la cruz. Dios ya no te vigila mal. Dios ya no te vigila con afán, te persigue con amor. ¿Para qué? Para que vuelvas a ver que esto no se trata de vos, para que vuelvas a caminar en su historia. Necesitamos limpiar nuestra cultura muchas veces de sentirnos mal por el pecado. El pecado no es un fracaso, porque el pecado ya fue resuelto. Por ahí estás batallando con un pecado y te sentís mal, pero no puedes vencerlo, pero Dios ya te entregó la victoria por medio de la cruz. El verdadero fracaso es no seguir intentando. El verdadero fracaso de nuestras vidas es saber una verdad que no se vuelve una realidad en nuestras vidas. Porque Cristo ya lo resolvió en la cruz. Entonces necesitamos dejar a la culpa fuera de nuestras vidas, de nuestra historia, para poder caminar la historia de Dios. Otra de las cosas que tiene esta cultura evangélica es la cuestión del lenguaje. Cosas mínimas hasta cosas más complejas. No sé, cosas mínimas, por ejemplo, cuando estás hablando con alguien y le decís, nos vemos mañana, si Dios quiere, ¿no?
son lenguajes, son modismos que tenemos en las iglesias, como si eso fuera una referencia única de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, como si eso fuera la manera de fijar la voluntad soberana de Dios sobre nuestras vidas. Es un modismo y no genera ningún problema, o sea, está bien pensarlo así. Pero por ejemplo nos levantamos temprano y decimos, vamos a la iglesia. Eso también solemos decir. Que no está mal, porque socialmente y la gente de afuera entiende que este lugar es una iglesia. Nosotros teóricamente y teológicamente decimos, la iglesia no es un edificio, somos nosotros. Entonces no es que vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia y nos juntamos en un determinado lugar. No está mal pensarlo igual, no genera ningún riesgo para nosotros. El problema es cuando vamos aumentando el nivel de esa frase. Y por ejemplo decimos, nos enojamos cuando una iglesia nos está predicando y decimos, no, porque la iglesia está sentada en los bancos y no sale a las calles. La iglesia tiene que estar en las calles. La iglesia somos nosotros, ¿no? Alguien no hace su rutina fuera de su casa, alguien va a trabajar, alguien va al médico, alguien va al supermercado. Si la iglesia somos nosotros estamos en la calle. Y el Evangelio tiene que ser una muestra de la vida de Cristo en cada lugar donde estamos. La iglesia sí está en la calle. Pero ese modismo, por ejemplo, ese lenguaje que tenemos, a veces tapa eso. Y nos ofendemos porque la gente dice, la iglesia no predica. La iglesia está en la calle. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Otro riesgo que tiene esto es cuando decimos, no, se ofendió y se alejó de la iglesia. Quizás dejó de congregarse por un tiempo, dejó de congregarse en un mismo lugar, dejó de querer asistir a otros lugares, pero de la iglesia, si entendemos que lo que te incluye a la iglesia es Cristo, o sea, creer en Cristo ya te hace parte de la familia de Dios, que es la iglesia, te hace parte del cuerpo, y que eso no se pierde. Queremos que la salvación no se pierda, ¿no? Amén. Vamos a lo básico. Entonces, no hay nada que te aleje de ese cuerpo, ni tus propias acciones. Es como un día de repente te levantás y ves a tu riñón sentado en la mesa, ahí en el sillón y dices, no voy a volver a tu cuerpo porque me ofendí, me alejé de vos. Somos miembros de un cuerpo que no tenemos la capacidad propia de alejarnos. Lo que hacemos en este proceso de alejarse es apagar al Espíritu, apagar la vida de Cristo y perdernos de vivir la historia de Dios. Pero esa cultura muchas veces hace que nosotros descartemos gente, por ejemplo. No, este se alejó de la iglesia. No hay nada de Cristo en eso. Porque Cristo incluso fue a buscar, dejó las 99 para ir a buscar a aquella que se perdió. Entonces, hay que revisar esos modismos. Para mí, una de las cosas más difíciles de poder entender, yo a los 14 años entregué mi vida a Cristo y eso no me generó, liberarme de la culpa no me generó esto que a veces caemos en el extremo de decir, no, porque si no hacemos sentir culpable a la gente cree que puede hacer lo que quiera. Una verdadera transformación genuina no solo te lava de la culpa, sino como dice el himno, no solo lava mis pecados, sino, ¿conoce el himno? Nadie conoce el himno. No solo lava mis pecados, más transforma toda mi alma. Gracias. No, es que no quería sentir bien. Una verdadera transformación genuina en Cristo no solo nos quita la culpa, sino que transforma nuestra alma y Dios nos da su corazón. ¿Para qué? Para tener compromiso con la cruz. Por lo tanto, yo ya no tengo una licencia para pecar porque no siento nada, sino que tengo oportunidad de seguir viviendo la historia de Dios. Entonces yo empecé a caminar en esta vida a los 14 años y Dios puso una persona en mi vida, alguien que me discipuló, que empezó siendo un líder de adolescentes y terminó siendo un gran amigo. Y esta persona me contagió, entre otras cosas, pasión por la búsqueda de Dios, por Jesús, y me insistía, y él cada vez que hablaba me decía, leer la Biblia, comer la Biblia, respirar la Biblia, y así me torturaba. Y él me decía una frase que marcó un antes y un después en mi vida. No hay nada más importante que tu relación con Dios. No hay nada más importante en esta vida que tu relación con Dios. Que locamente, yo sé que no estamos acostumbrados a entender esto,
En el nuevo pacto, en el inicio de la iglesia y en el mensaje de la revelación apostólica, en las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, no hay un solo término bíblico que hable de relación con Dios. Sin embargo, nuestra cultura evangélica nos invita a tener una relación con Dios. ¿Quién lo ha dicho alguna vez la frase, soy cristiano evangélico, pero no es religión, es relación? Amén. ¿Alguna vez la has dicho? No es religión, es un estilo de vida. Sí. Discursos de nuestra cultura, a veces lo repetimos, sirven, son sanos, nos ayudan a explicar mejor nuestra fe, pero a veces no son tan reales. Dios no tiene relación con nosotros. Dios tenía relación en el antiguo pacto con su pueblo, y era una relación que Dios buscaba que sea funcional. Es decir, Dios tenía relación con su pueblo. Dios estableció un orden, unos mandatos, una ley, y el que cumplía la ley era bendecido. Cuando el pueblo no cumplía la ley, era castigado. Era la ida y vuelta que tenía Dios con el pueblo. Entonces vemos historias donde el pueblo se encomienda a Dios y Dios bendice, Dios guía, Dios protege. Pero después tenemos historias donde el pueblo se la manda, se porta mal, toma sus propias decisiones, entonces Dios quita protección, Dios permite que vengan los enemigos, Dios castiga la desobediencia. Eso pasaba en el antiguo pacto, porque era la forma que Dios tenía de relacionarse con su pueblo. ¿Por qué? Porque no estaba Cristo. En el nuevo pacto cambia la idea de relación, porque Dios dijo, con lo único que yo puedo convivir es con mi Hijo. Porque nuestro corazón sin Cristo está totalmente corrompido. Nosotros por naturaleza somos enemigos de Dios. Esto va a decir Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Somos enemigos, somos enemistad con Dios. Dios no puede tener contacto con nosotros. Dios no se puede relacionar con nosotros. Entonces, Dios envía a Cristo. Cristo es su Hijo amado, y es Dios al mismo tiempo. Esta idea de la Trinidad es Dios mismo. Entonces Dios se relaciona con Cristo porque son uno, pero no tiene una relación de pareja, sino que tienen todas las cosas en común. Entonces, en vez de relación, Dios tiene una comunión con el Hijo, y de esa comunión Dios nos hizo parte al darnos a su Hijo. Entonces, ya no es una relación que yo tengo que construir con Dios, porque mi única relación posible con Dios es la que permite Cristo en mi vida. Lo único que me permite acercarme a Dios es Cristo. Quizás pasamos toda nuestra historia de vida tratando de construir una relación con Cristo y querer que hacer el devocional, leer la Biblia y orar, congregarse, servir, son formas de construir una relación con Dios. Pero ¿cómo construir una relación que ya está resuelta en Cristo? Es una relación que no funciona porque todo lo hizo Dios en la cruz. Dios nos dio a su Hijo. Y en su Hijo nos dio salvación, vida eterna, plenitud, paz, gozo. Cristo en la cruz cuando murió dijo, consumado es, la obra está terminada. Entonces, no hay relación con Dios, hay comunión. Tenemos todas las cosas gracias al Hijo. Están en nosotros. Dios pone la vida del Hijo en nosotros y nos da su Espíritu Santo para que nosotros conozcamos esa vida que amamos nosotros y para que podamos expresar esa nueva naturaleza en la medida que nosotros moramos a la vieja naturaleza. Por lo tanto, orar y leer, por ejemplo, la Biblia, la vida devocional, ya no es un esfuerzo para construir una relación con Dios, sino es el entrenamiento de nuestra nueva naturaleza. Yo leo la Biblia para que Cristo me sea revelado. No es para sentir que estoy agradando a Dios con lo que hago. Porque Dios solo tiene complacencia en el Hijo. ¿No? Cristo no había iniciado su ministerio, se había bautizado, pero no había hecho nada. No había sanado enfermos, no había expulsado demonios, no había muerto en la cruz, no había hablado con sus discípulos. Se bautizó. Y vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. ¿Cristo había hecho algo para complacerlo a todos? En términos humanos, nada. En términos ministeriales, nada. Pero Dios amó tanto a su Hijo que entendió que la mejor manera de exaltarlo es que Él sea obediente a
su voluntad, para que nosotros podamos ser incluidos en esa comunión que tiene el Padre y podamos disfrutar todas las bendiciones que están en el Hijo, que en Él, todas las promesas y las bendiciones que están en Él. Como dice en una parte de Romanos, que todas las bendiciones y las promesas en Él son sí y en Él amén. Entonces lo tenemos en nuestras vidas. Lo que pasa es que muchas veces cuando construimos nuestra propia historia, involucrando a Dios, y yo voy a tomar ese punto, velamos la historia de Dios y nos perdemos de disfrutar las bendiciones espirituales que Dios ya nos dio en el Hijo. Por lo tanto, leemos la Biblia para que Cristo sea revelado, para conocer cómo pensaba, para conocer cómo actuaba, para conocer lo que decía, y que eso sea el fruto de nuestra vida cotidiana. Oramos para entregarle nuestras necesidades a Dios que ya las conoce, que ya las sabe, pero Dios quiere que lo hagamos, Dios desea que lo busquemos. Venimos a la iglesia porque Dios predispuso que seamos una familia, un cuerpo. No lo hacemos para tratar de agradar a Dios, porque Dios está ya complacido en su Hijo. Lo único que tiene que ver en mí es a su Hijo. Si Dios no ve a su Hijo, ya es un problema. Ya es un problema. Pero estamos con Cristo juntamente crucificados y gracias a la muerte de Cristo y su resurrección somos herederos y coherederos, dice la palabra, de la gloria de Dios. Somos herederos gracias a Cristo. Entonces, gracias a Dios tenemos todas las cosas en común por medio del Hijo. Tenemos que entrenar esa naturaleza. Tenemos que todos los días ir a la noche, morir a nuestras propias decisiones, a nuestros propios deseos, para poder disfrutar de la historia de Dios. Si no, vamos a seguir caminando en una historia que perdió el propósito. Vamos a estar perdiendo tiempo esforzándonos, sintiéndonos mal porque a veces leemos, a veces no leemos, a veces oramos o no oramos y nos estancamos porque sentimos que no podemos. Y Dios ya lo hizo todo. Solo tenemos que caminar en su historia, tenemos que andar en esas buenas obras que Él preparó de antemano, como dice Efesios 2:10. El tiempo es caro. Yo lo entendí y durante mucho tiempo estuve sintiéndome mal porque me pasaba que mi rutina a veces era 3 días, hago mi devocional y 2 días no, después volvía, pedía perdón a Dios. Entonces entraba en una especie de culpa que Dios iba resolviendo a medida que yo pedía perdón, una vez más, hasta que entendí que tenía que morir, incluso a esos pensamientos, para entender que yo ya tenía todo en el Hijo y que Cristo era totalmente suficiente para mi vida. Y que para poder expresar la verdadera vida que Él había puesto en mí, tenía que darle lugar. Ya no trataba de algo que yo tenía que hacer, sino Dios haciendo en mí, produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. En medio de esta cultura evangélica, y avanzo rápido, quiero tocar 2 temas rápidos, porque son cosas que yo creo que absorbemos todos en la congregación. Una de las cosas más locas que me enseñaron, que ahora digo que son locas, antes eran muy comunes, fue la de hacer la lista de nuestras prioridades de la vida. ¿No? Cuando uno trata de empezar a relacionarse con Dios, dice, bueno, ¿qué es lo que no me está dejando relacionar con Dios? Esta persona me había dicho, Dios es lo más importante. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Dios es lo primero. Y hacemos una interpretación un poco recortada de la Biblia y agarramos y leemos Mateo 6:33 y decimos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, armamos una lista, decimos, primero Dios, después la familia, después el trabajo o el estudio, después las metas y los sueños, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Yo cuando hoy reviso esa lista, me da esta cosa, pensar en lo terrible que es tratar de meter algo tan superior como Dios en una lista tan grande. Y la historia de Dios es su historia. Nosotros fuimos incluidos en ella.
Es decir, no se trata de nosotros, se trata de Él. Es decir, Dios no está en nuestra lista, nosotros estamos en la lista de Él. Dios no está en nuestra agenda, nosotros estamos en la de Él. No involucramos a Dios en nuestros planes, nosotros tratamos de vivir el plan de Él. Es el diseño de Él. No hay una lista de prioridades. Es una locura creer que Dios puede entrar en nuestros planes. Y vamos a ver, acompáñenme, yo creo que no hace falta que yo lo diga. Pablo escribió de una manera, Colosenses 1, tan genial esto, que a veces es difícil romper esta cultura evangélica, porque a veces creemos que tenemos que organizar nuestras actividades cotidianas para sentir que le estamos dando el primer lugar a Dios, para sentir que estamos ocupándonos de nuestra vida. Colosenses 1, versículo 15. Vamos a leer un par de versículos rápido. Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Déjame decirte una cosa. Dios ya tiene el primer lugar. ¿Se lo des o no se lo des? Dios ya tiene la preeminencia, porque Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Todo fue creado para Él. Es su historia. Queramos darle el lugar en nuestra vida o no, Él ya lo tiene. No hay tal cosa como una lista. Hay una historia a la que tenemos que volver constantemente. No hay un orden de prioridades. Si nuestro propósito es vivir para Él, ¿cómo vamos a ordenar prioridades? Él es todo. Es su historia. Necesitamos revisar nuestra cultura evangélica, porque a veces, a la par de la historia de Dios, construimos nuestra propia historia. Y a veces perdemos mucho tiempo y perdemos lo urgente del mensaje de entender que Dios es nuestra historia. Es que perdemos la oportunidad de madurar, que es algo que la iglesia necesita urgente. La iglesia cristiana evangélica necesita urgente madurar. Madurar no en términos de conocimiento. Yo creo que a veces que madurar es dejar de leer devocionales y hacer estudios bíblicos. Eso no es madurar. Madurar tiene que ver con dar fruto en el tiempo y en el lugar que Dios lo dispone. Pero tenemos hoy quizás nuestras congregaciones repletas de gente que se cree madura y sigue viviendo y organizando su vida como cree que tiene que hacerlo y no se rinde a Dios. Entonces por ahí tenemos gente que ve algo en la iglesia que no le gusta y se enoja y se ofende y se va. Hay madurez. Esa persona me entendió que uno de los frutos naturales de Cristo en nuestra vida es amar a quien no merece ser amado, perdonar a quien no merece ser perdonado, poner la tranquilla. Es decir, si yo me ofendo por algo que me hace mi hermano, primero yo no estoy perdonando. Segundo, tiene que saber que Cristo hoy es inofendible. Cristo es inofendible, o sea, un ser superior, creador de todo el universo, que hizo todo con el poder de su palabra, se va a sentir atacado por algo tan diminuto como nuestras palabras o nuestras acciones. Lo que se ofende, hermanos, es el ego.
La carne, muy bien. Lo que se ofende es la carne. Entonces, pasamos años enojados con la iglesia, o enojados con los hermanos, o peleándonos con la forma, ¿no? Que hay que cantar así, que hay que vestirse así, y seguimos en primer grado, porque no estamos pudiendo expresar los frutos de Cristo. Cuando ya tendríamos que estar en la universidad, y esa naturaleza tendría que estar entrenada. Y no me tendría que costar orar, no me tendría que costar perdonar. Es urgente entender para la iglesia que tenemos que volver a la historia de Dios y tenemos que madurar para eso y tomar cada experiencia que tenemos como una oportunidad de volver a intentarlo, de volver a Cristo, de volver a expresarlo, de volver a caminar en su historia. Termino con esto, Mateo capítulo 7. Una de las últimas cosas que Dios trabajó en mi vida, los últimos 6 años, yo tuve una crisis muy grande en donde me pasó esto que les contaba. Yo empecé a notar que en nuestras instituciones cristianas había mucho de lo que se enseñaba que en la vivencia cotidiana de la iglesia y de la institución no se vivía. Eso me generó una crisis muy grande porque yo sentí que me habían mentido todo lo que Imagínate yo nacer y consumir contenido cristiano desde chiquito, 15 años leyendo la Biblia de la misma manera, y cuando voy a ver si realmente eso se aplica, me dicen, no pasa así, ¿verdad? Y me pasó todo ese proceso que yo estuve muy enojado con la iglesia, porque me sentí traicionado, porque sentí que los valores al final no eran tan firmes como yo esperaba. Que esa disciplina que a veces se exigía no era tan real. Y empecé a generar argumentos, a estudiar otras corrientes, otras teologías, y yo, todos los argumentos en los que me metía, decían, porque lo que hace esa iglesia no es Dios. Y acá uno de nuestros conflictos de nuestra cultura evangélica, todos tenemos un concepto propio de Dios. No solo en la iglesia, sino afuera. La gente naturalmente tiene un concepto de Dios. Incluso los que no creen en Dios, ¿no? Dicen, Dios no existe, Dios no es real, Dios es un mito, Dios es un cuento, Dios es una historia inventada por el ser humano. Hay otra gente que dice, Dios es una energía, ¿no? O Dios es el sol, la naturaleza. Todos, humanamente, tenemos un concepto de Dios, pero en la iglesia, por tener una Biblia, creemos tener un concepto más absoluto de Dios. No está mal, porque a veces fortalece nuestra fe. El problema es cuando eso no va respaldado con el obrar del Espíritu en la revelación de Dios en nuestra vida. Cuando yo amo a Dios a mi hermano, todo algo que le pasaba mucho al pueblo de Israel, ¿no? La idolatría. En la antigüedad se fundían materiales como el oro, el cobre, el bronce, y de ahí se armaba la imagen de Dios y eso se adoraba. Nosotros hacemos eso, a veces en base a una interpretación bíblica, en base a cómo vemos la realidad, las cosas que nos pasan, las cosas que vivimos. Entonces, también armamos a un Dios en base a nuestra visión, en base a nuestras necesidades quizás, y en base a lo que escuchamos de nuestra cultura evangélica. Bueno, no es algo que esté mal, pero no se trata de la historia de Dios. El conflicto no es el concepto que vos tengas de Dios, sino lo que Dios piensa de vos. Vamos a leer Mateo 7, capítulo 21. Esto cambió mi vida completamente. Jesús estaba cerrando su sermón del monte, había explicado de qué se trataba el reino de Dios y lo va a cerrar con 2 pasajes fuertes, medio crudos, para la gente que lo escuchaba. Dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré,
Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo aprendimos a evangelizar? ¿No? Contamos de qué se trata el pecado, de lo que hizo Cristo en la cruz, y cuando cerramos el mensaje, ¿qué hacemos? Invitamos a la gente a conocer a Dios, a entregarle su vida a Dios. Y Jesús te está diciendo en este pasaje, quizás no es tan importante que conozcas a Dios, lo importante es que Dios te conozca, que seas conocido por Él. Y usa cosas que muchas veces pentecostalizamos, vamos a decir así de tal vez. Nosotros somos una iglesia muy conservadora, que nuestro cesacionismo no nos permite creer en estos actos que menciona Jesús, pero en el contexto de esa época era muy común, es decir, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, hacer milagros, profetizar, eran cosas cotidianas para el pueblo de Dios. Por lo tanto tenemos que contextualizar este pasaje para nosotros y decir, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre vinimos a la iglesia, en tu nombre participamos de la cena, en tu nombre servimos en un ministerio, folleteamos, predicamos el Evangelio, en tu nombre ofrendamos, en tu nombre ayunamos para que ellos te ayuden. Y que Dios diga, nunca te conocí. Porque lo único que Dios conoce es a su Hijo. Si Dios no ve a su Hijo, Dios no te conoce. Y a mí me pasó en esta historia del enojo contra la iglesia, que Dios usó este pasaje para decirme una de la esencia de Dios es el amor. Dios tiene muchísimos atributos. Dios es justo, Dios es santo, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, pero su esencia, su sustancia es el amor. Todo su obrar se rinde a su amor y todos sus atributos giran en torno al mismo tiempo, pero en esencia en base a su amor. Y cuando yo leí esto, dije, en mi enojo, en mi dolor contra la iglesia, dije, Dios no me conoce. Dios no me conoce porque yo no estoy pudiendo amar a quien no merece ser amado. Algo que Cristo sí puede. Por lo tanto, no había Cristo en mí. No había atravesado esa parte de mi vida, la cruz. Entonces, el riesgo más grande en nuestra vida no es meter a Dios o intentar esforzarnos a meter a Dios en nuestra historia. Es creer que estamos viviendo la historia de Dios y que Él no nos conoce. ¿Qué problema? Entonces yo quiero hacerte una invitación en esta mañana para que quizás nunca le entregaste tu vida a Dios y estás viviendo tu historia y estás armando tu vida como podés, estás armando tu hogar como podés, ya te lo archivo como se viene explicando hace rato. Quizás estás tratando de encontrar la historia de Dios, pero el único puente que nos pasa de nuestra historia a la historia de Dios es la cruz. Es entregar nuestras vidas, nuestros deseos, morir al yo, para que Cristo viva en nosotros. Y a partir de ahí empezar a disfrutar. Y la vida cristiana se vuelve una lucha constante de estar intercalando entre mi historia y la historia de Dios. Pero como decía Jeremías 29:11, tenemos que saber que en la historia de Dios, Dios tiene los verdaderos pensamientos de bien para nosotros. Y tiene un pasado resuelto, un presente de paz y un futuro de esperanza. Eso está en la historia de Dios. No nos la perdamos. No nos quedamos afuera tratando de armar nuestra vida. Volvamos a la historia de Dios. Volvamos a Él todo el tiempo. Yo quiero terminar cantando una canción de Gabriela Maxi. Le voy a dejar el lugar. Se llama Quiero Entender. Es una canción que hace mucho cantamos. Es de Jesús Hermano Romero. Y el coro es una invitación a empezar de nuevo. Pero empezar de nuevo en la historia.